Arranca una nueva edición de Metrópoli Social, el espacio donde la actualidad política y social se analiza con mirada crítica y voz comprometida. Conducción a cargo de Fabricio Geraldino y Alejandro Cuevas. Bienvenidos a la conversación. Bien, saludos a una nueva edición de Metrópolis Social, su revista en donde hacemos todo tipo de análisis, comentarios y recomendaciones en todo lo que tiene que ver con los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales de toda la región. Alejandro Cuevas Tavares y un servidor Fabricio Geraldino, como siempre, como de costumbre, con todos ustedes. Saludos, señor Alejandro Cuevas. Muy buenos días, muy buenas noches, a la hora que sea que nos estén sintonizando. Esto es Metrópolis Social, una ventana al mundo fascinante de la sociopolítica internacional, nacional, a nivel de todo índole. Esta noche, junto con mi compañero Fabricio Geraldino, traeremos dos temas importantes. El primero a tratar será las elecciones en Bolivia y el próximo balotaje, que ya está a 3 semanas de empezar y de definir por primera vez un nuevo presidente que no será de izquierda. Así es, el 19 de octubre el pueblo boliviano está convocado para asistir a lo que se denomina el balotaje que es la elección de segunda vuelta de elecciones presidenciales. Y algo interesante, Alejandro, tal cual como tú planteas, estamos hablando de un escenario en donde la izquierda no va a estar representada, por lo menos no va a estar representada de manera directa. Estamos hablando de dos candidatos de derecha, uno que es Jorge Tuto Quiroga, expresidente, y por otro lado, un candidato que se puede definir como conservador por un lado y centrista por otro, que es el senador Rodrigo Paz. Alejandro, ¿qué podemos esperar de estas elecciones en donde por primera vez después de 20 años la izquierda, especialmente la izquierda de Evo Morales, no se va a ver representada? Bueno, esa izquierda quedó muy mal parada. Por ahí tú tienes un listado y nuestros amables suscriptores lo podrán ver, de donde cómo quedaron las elecciones, el porcentaje. El senador Paz fue el más votado, pero con un bajo porcentaje, un 32,6% contra un 26% de Quiroga. Ya los demás partidos quedaron por debajo de los 20. Y lo más sorprendente es que el partido de Evo Morales, quedó denigrado. Pero ¿tú crees que fue sorprendente realmente lo que pasó con el Bueno, MAS? no diría sorprendente, porque ellos mismos cavaron su tumba con sus malos gobiernos. Pero tú sabes que aquí hay una frase que dice que el que detenta el poder, es muy difícil arrebatárselo, pero ellos mismos cavaron su tumba y el pueblo lo ha rechazado ahora mismo. El pueblo bolivariano Claro, lo ha rechazado. claro, pero Tanto así que ni en el Congreso tampoco quedaron con no, representantes. un solo diputado, un solo diputado plurinominal. O sea, después de haber tenido la hegemonía durante tantos años, quedaron con uno solo. Ahora bien, ¿qué ha pasado con el MAS y Evo Morales? El movimiento al socialismo, que como se denomina ese partido político, que fue primeramente estructurado por Evo Morales. Evo Morales siempre ha sido el líder histórico de ese partido. Sin embargo, así como su figura en la sociedad se fue deteriorando, así mismo se fue deteriorando en las filas de su partido. Evo Morales, y no podemos hablar de estas elecciones sin Evo Morales. Evo Morales, al inicio de sus gobiernos, todo iba bien, Alejandro, porque la economía
iba bien, aunque era una economía centrada muy especialmente en el estatismo de Estado, en donde Evo le sacaba el absoluto provecho de los recursos minerales que hoy tratan de vilipendiar. Pero esos recursos minerales fueron los que abrieron la plataforma política para que él se mantuviera tanto tiempo en el gobierno a través de los subsidios sociales, a través de regalar el dinero a gente desfavorecidas algunas y no desfavorecidas muchas. Pero también, Alejandro, y amigos y amigas, también con el hecho de tener un discurso ultra populista, un discurso encantador de serpientes, un discurso en donde él se veía como el salvador de los pobres y de los indígenas especialmente. Y por eso es que usted ve que Evo siempre, aunque hay que reconocer que sus facciones son indígenas, es un indígena puro. Ahora, él siempre se mantuvo y se ha mantenido con un aspecto físico como un indígena pobre. Es decir, como una persona que es del pueblo. Y por eso su cuenta en Twitter se llama Evo es pueblo. Qué populista. Evo es pueblo. Un estratega populista a cabalidad. Es Exacto. tanto así que hay una agencia alemana, la FED, que acaba de hacer una encuesta, ahora a 3 semanas del balotaje, donde el 87% de los bolivarianos ven con incertidumbre su futuro político, Claro. porque ellos dicen que el presidente que emerja de este balotaje va a tener que tomar medidas no muy amigables, porque la economía de Bolivia está en el piso, a pesar de tener esos recursos minerales de que tú hablas, principalmente el gas natural, pero Sí. no lo están utilizando a favor, no va a las arcas del Estado, por el mismo populismo implementado por los gobiernos del MAS Y y no, Evo Morales. y no solamente eso, Alejandro. Está también el tema del dólar. No hay dólares. ¿Por qué no hay dólares? Porque en 20 años no han fomentado la producción. Lo que han hecho es Una fuga de capitales. claro, han hecho enrarecer el clima de negocios. Eso ha ahuyentado los capitales, como tú muy bien dices. Más, además de eso, la incertidumbre política que han vivido en estos 4 años, porque resulta que el MAS se ha dividido. El MAS de Luis Arce, el presidente, que llegó con el respaldo de Evo Morales, a los 2 años de su gobierno ya se había producido una ruptura indefectible con Evo Morales. Y eso se vio y se sintió en todo el estamento estatal. Esas pugnas públicas no fueron escondidas. Incluso Evo Morales, que tiene varias causas judiciales, pero muy especialmente una, que es por la que se le ha declarado prófugo. Él está siendo acusado por supuestamente haber tenido relaciones sexuales con una menor de 16 años de edad. Por eso él tuvo una orden de aprehensión y por eso entonces se fue a, digamos, como que a esconder en una parte de la selva boliviana, en donde él tiene más de 2.000, 3.000 milicianos indígenas protegiéndolo, a sabiendas de que el Estado lo está persiguiendo, lo está buscando. Entonces,
con todos estos problemas económicos, políticos, sociales y culturales, porque ahí viene el otro tema, toda esta propaganda del MAS durante tanto tiempo generó una división social en Bolivia. Entonces, no es descabellado el que los bolivianos, ante una situación económica tan difícil y una situación política que no se sabe cómo se vaya a suceder. Porque es cierto que el MAS quedó desterrado a nivel de elecciones, pero Evo Morales no. Y fíjate lo siguiente, Alejandro, ¿por qué Evo Morales, aunque sí ha disminuido mucho, muchísimo, pero sigue teniendo poder político? ¿No? Y controla una zona que, Sí, aunque cuenta con paramilitares, podemos decir, porque eso se llama ser paramilitar, son personas milicianas, sí, y él está ocupando un espacio es del estado de Bolivia. claro, O sea, es un estado, es una zona que se puede decir una zona rebelde. rebelde, exactamente. Entonces, fíjate, en las elecciones de primera vuelta, él hasta el último momento dijo que se iba a presentar, aunque los tribunales todos habían dicho que era imposible que se presentara, pero él decía hasta lo último que se iba a presentar. Ya al final, su estrategia fue la de voto en blanco o voto nulo. Que por cierto, tú que lo mencionas, fue elevado el voto nulo. Un 19% de los votos Ay, el voto y blanco, el voto blanco, eso fue incentivado por las mismas bases del MAS. exactamente, que uno debe entender que son votos de Evo Morales. Tú puedes decir, bueno, es normal que haya cierto nivel de voto nulo, voto blanco en cada elección o de abstención. Es normal. Pero en Bolivia eso nunca pasaba de un 5 o un La 6%. abstención fue bastante alta. Y el voto blanco y voto nulo un 23%. Entonces estamos hablando de que Evo Morales sigue teniendo cierto poder en una parte Sigue de la población. gravitando en la política de Bolivia, y el presidente que emerja, vuelvo y digo, de estas elecciones, va a tener que hilar muy Va a, fino te- con Evo Morales, va a tener que porque enfrentarse. le va a hacer la vida Y imposible. exactamente. Entonces, por eso es entendible que sientan cierto nivel de incertidumbre, porque estamos hablando de la presencia o no presencia de un hombre que ha gravitado durante más de 20 años en el poder político y económico de Bolivia, de un hombre que lo ha tenido absolutamente todo. Evo Morales dominaba absolutamente todo el Estado boliviano, absolutamente todo. Entonces, ahora tú tienes a un hombre como Jorge Tuto Quiroga, expresidente de transición de Bolivia, un hombre de pura derecha, totalmente en contra con lo que se ha hecho en el pasado con el MAS, totalmente en contra de lo que representa Evo Morales. Y un hombre que ha dicho firmemente que Evo Morales va preso, que el Estado lo va a apresar firmemente. Y es tan así, Alejandro y amigos y amigas, que Tuto Quiroga, por sus ideas, ha atraído aparentemente a la mayor base del electorado del empresario Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina fue el candidato que quedó en tercer lugar en primera vuelta y era uno de los que las encuestas decían que iba a un balotaje, a una segunda vuelta. Samuel Doria Medina es de ideas estrictamente libertarias.
de lo que se puede decir derecha extrema. Sí. Tiene un parecido a Javier A Milei. Javier Milei, exactamente. Él, el mismo día de las elecciones, reconoció la derrota y como ya él se había comprometido con su palabra, le dio el endoso público al otro candidato, Rodrigo Paz, porque fue quien terminó en En primer primer lugar. lugar. Y él había dicho que quien terminara en primer lugar, siempre y cuando no fuese de izquierda, él lo iba a apoyar. Y lo expresó públicamente, que apoyaba a Rodrigo Paz. Sin embargo, parece que su electorado No piensa lo no mismo. piensa lo mismo, porque es su línea de pensamiento va más acorde con Jorge Tuto Quiroga. Sí. Que un conservador como Paz. Exactamente. Pero Tuto Quiroga es más, va más a la derecha. Rodrigo Paz es más bien, se puede decir que un poco conservador en algunas cosas y centrista en la mayoría. Es decir, es de centro. Tiene ideas económicas interesantes, pero también tiene ideas que tienden a pensar, que tienden a inclinarlo hacia la izquierda moderada. Pero además de eso, Rodrigo Paz para mí tiene una especie de hándicap en esta elección. Y es que muchos sectores lo, digamos que lo acercan mucho para sus gustos al MAS de Evo Morales. Porque él, siendo alcalde, siendo funcionario eh, de uno de los departamentos de Bolivia, tuvo una relación cordial con Evo Morales, con el gobierno de Evo Morales. Él no, en su paso, creo que fue la alcaldía de Santa Cruz o de la ciudad capital, fue una persona que no confrontó directamente al gobierno de Evo Morales. Correcto. Y eso le granjeó un cierto respeto de algunos líderes del MAS. Exactamente. Entonces, por eso se entendía que esos votos nulos o votos blancos del- de los que hablamos, se entendían que esos votos se iban a transferir prácticamente de manera automática a Rodrigo Paz. Y aparentemente una parte importante de esos van a ir hacia Rodrigo Paz, según dicen las encuestas. Pero todo eso genera certidumbre, porque si la población votó para que el MAS no volviera a gobernar, puede generar cierta intranquilidad que una persona llegue a la presidencia teniendo cierto nivel de acercamiento con el Al MAS. pasado de que el electorado quiere Quiere sacar del eliminar, poder. exactamente. Y lo que tú dices, en el caso muy especialmente de que gane Jorge Tuto Quiroga, habría que esperar ese enfrentamiento. Que nada bueno, nada bueno a nivel de paz social puede dejar. Lo que se está entreviendo para que aquellos que nos están escuchando y viendo a esta hora por Metrópolis Social, recuerden darle a la campanita, denle like, Y actívense, suscríbanse y suscríbanse. comenten. Es este el escenario. Los grandes empresarios todavía, la oligarquía, pequeña oligarquía de Bolivia, que es los grandes poderes económicos, están a favor de que suba el señor Paz y no Quiroga, porque Quiroga viene buscando retaliación, buscando que paguen por sus delitos, principalmente Evo Morales y los dirigentes del MAS. Correcto. Y parece que la sociedad de Bolivia y la oligarquía lo que quiere es un gobierno o un gobernante
de moderado y que reajuste la economía y la nación sin buscar Sí, retaliación. sí, pero una cosa es retaliación y otra cosa es hacer justicia. El que las hizo, que las pague. Entonces, Pero recuérdate que ahí entra que esa oligarquía de Bolivia fue alimentada, esos oligarcas, por el MAS. bueno, pero es lo que te digo. Si bien es cierto, no se debe buscar retaliación, pero sí que se cumpla la ley. Claro, O en sea, eso estamos de y acuerdo. si se demuestra que usted abusó de los recursos del Estado o hizo algo ilícito, aún sea en su vida privada, como se dice, por lo cual están acusando a Evo Morales, entonces usted debe cumplir, usted debe pagar, no importa quién sea. Usted debe Y es lo pagar. que el electorado de Bolivia, las clases sociales media, media baja, quieren a gritos. Y por Ah, eso fueron a los centros de votación a votar en contra del MAS, de votar buscaron un cambio. sí, pero fíjate, en esta campaña de segunda vuelta, al parecer ese odio en contra del MAS parece que está resultando efectivo. Porque según las últimas encuestas, Jorge Tuto Quiroga estaría ganando las elecciones con un 7 u 8% de diferencia. Claro, uno no se puede llevar ciegamente de lo que digan las encuestas, porque hemos visto que si hay algo que está claro es que hay una parte del electorado que hace la diferencia en último minuto, es decir, a última hora. Hemos visto eso en muchas ocasiones en las últimas elecciones en la región, incluyendo esta. Como te digo, Samuel Doria Medina se suponía que iba a cruzar a segunda vuelta. No Sí. lo hizo. O sea que no podemos dar por sentado que Tuto Quiroga sería el próximo presidente de Bolivia, pero sí lo que se ha dejado entrever es que ese odio hacia el MAS se ha intensificado en esta segunda vuelta y se le ha achacado a Rodrigo Paz como una especie de continuador de los últimos 20 años de la política boliviana. Bueno, esperemos dentro de 3 semanas el desenlace de este balotaje, si de los bolivianos votarán por el senador Paz o por Jorge Tuto Quiroga, serán moderados o buscarán una persona de centro derecha. Exactamente. Esperemos a ver dentro de tres No, semanas. no, pero Tuto Quiroga no es de centro, no. Centro, no, él es conservador, pero es tirando más hacia la ultra. Él no es tan radical, pero no es de centro, no. Esperemos a ver qué decidirá, qué futuro, por cuál futuro decidirá el pueblo de Bolivia, su presidente por los próximos años. Así es. Así que volvemos con otro contenido de Metrópoli Social. Ya termina Metrópolis Social, donde la palabra se hizo pulso y la actualidad se desnudó sin filtros ni adornos, con Fabricio Geraldino y Alejandro Cuevas al timón. Hemos navegado por las corrientes político-sociales que definen nuestros tiempos.